Pues bien, estamos aquí para darle continuación a esta serie de videos que los hemos enfocado particularmente al descanso, ¿no? Llevamos ya 3 vídeos, seguramente con este va a ser el cuarto vídeo relacionado a este asunto. Este va a ser un poquito más breve, ya es la culminación de este tema. Entonces espero que lo disfrutes lo mismo que los otros y te hayas dado oportunidad de descansar las veces que hayan sido posibles, te hayas dado el lujo de poder dormir, de poder disfrutar esa posibilidad que te ha brindado la naturaleza para sentirte relajado. Espero hayas colaborado con la propia naturaleza y que la misma naturaleza te haya enseñado la importancia de esto, del buen descanso. Te mencionaba en un vídeo anterior, ¿no?, que tenemos a nuestros maestros del descanso, así como tu mascota, el perrito que tienes en casa, el gatito que tienes en casa, muchos animales. Cuando tú vas a un zoológico, por ejemplo, ves la forma en cómo están descansando, cómo se están relajando. Y si bien estos pudieran hablar, te aseguro ninguno de estos se estaría quejando como nosotros solemos hacerlos, ¿no? Que nos estamos quejando acerca de las úlceras en el estómago, esos trastornos emocionales que tenemos, ese exceso de depresión, preocupación, esa ansiedad, esa nostalgia, esa ansiedad innecesaria que muchas veces nos la estamos provocando nosotros en nuestra vida personal debido a la falta de el descanso. Entonces, si bien pudieses haber disfrutado los otros 3 vídeos, espero que este también lo disfrutes del mismo modo y que hayas tomado en cuenta la importancia de un buen descanso para de este modo poder disfrutar tus actividades personales, tu actividad seglar, tu trabajo laboral, y que no se nos reconozca o se nos conozca como personas de cara larga y amargados, ¿no?, sino que siempre estemos sonriendo a la vida al grado que sea posible. Hoy lo que vamos a dar lugar a hablar en este tema es evitar el preocuparnos en exceso debido al insomnio. Imagínate en este momento que te expreso esta palabra, un poquito larga, insomnio. Bueno, de 3 sílabas, vamos a decirlo así, ¿no? 3 sílabas. Sin embargo, aunque es una palabra aparentemente ni muy larga ni muy corta, pero que como nos causa demasiada frustración por el simple hecho de escucharla, por el simple hecho de considerar que nosotros estamos siendo afectados por esta problemática, ¿no?, el insomnio. Nos preocupamos tanto por el hecho de no poder dormir. Sin embargo, hay algo que nosotros pudiéramos hacer para poder tener un buen descanso, para poder relajarnos, para poder dormir hasta el tiempo que nuestro cuerpo quiera dar lugar a hacerlo para sentirse relajado. Sí podemos contribuir en mucho. Algo que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta es que no sé qué tan grandiosa sea tu creencia con respecto a la existencia de un creador, con respecto a tu fe en relación con él, o la costumbre en que tú tengas orar regularmente con él o comunicarte. Pero en este vídeo, por ejemplo, voy a compartir contigo y te voy a hacer notar, en caso de que así seas una persona, vamos a decirlo así, religiosa, de tomar en cuenta ese aspecto. En cuanto a comunicarte con él, en cuanto a orarle, en cuanto a dirigirte a él, en cuanto a confiar en él, para que esto pueda proporcionarte cierta estabilidad emocional. Esto es importante para nosotros los que sí creemos en Dios. Quizás para tu caso no lo sea así, ya buscarás otros medios, otras formas para relajarte, pero quiero compartirte lo que en mi caso personal tengo a bien el hacer para poder tener un excelente descanso. Fíjate, hay algo que nuestro libro de oro nos comparte, cierta frase que se encuentra en el libro de Salmos en su capítulo 23, y nos expresa algo que bien nosotros deberíamos de tomar bien en cuenta cuando queremos dejar en sus manos nuestro descanso, la posibilidad de que Él nos permita y que contribuya a nuestro descanso. Fíjate lo que dice este versículo. Dice así: Dios es mi pastor, nada me faltará. En prados herbosos me hace recostar, me conduce por descansaderos donde abunda el agua,
refresca mi alma, me guía por los senderos trillados de la justicia por causa de su nombre. ¿Qué nos está enseñando aquí? Bueno, dice aquí, si nosotros confiamos plenamente que también nuestra vida, nuestro descanso depende de nuestro Creador, vamos a considerarlo como si fuéramos nosotros sus ovejas y Él nuestro pastor. Así como, por ejemplo, un pastor de forma literal conduce a sus ovejitas a prados verdosos, llenos de vegetación para que éstas puedan alimentarse y después de alimentarse, relajarse y tener un excelente descanso. También los lleva a bebederos, lugares donde pueden, lógicamente, ingerir agua para sentirse completamente satisfechos. Así como el pastor contribuye en el bienestar de sus ovejas, dice aquí, nuestro Creador, nuestro Dios, llega a ser algo semejante. Y nosotros, comparados a ovejitas, Él nos conduce a lugares de descanso. Así como un pastor actúa o interactúa con sus ovejas y las ovejas reconocen a su propio pastor, nosotros deberíamos de confiar también que al igual que este pastor físico, nuestro Creador, semejante a un pastor literal, nos va a dar o a llevar a los lugares adecuados, a las condiciones adecuadas para poder disfrutar un excelente descanso. Tal como decía el versículo aquí, ¿no? Dice, en prados herbosos me hace recostar y me conduce por descansaderos, donde abunda el agua. Lógicamente nuestro Creador contribuye en mucho para poder tener una noche plácida, tranquila, relajante, con un buen sueño. Pero así, si tú tienes a bien el considerar que la oración en relación con tu Creador es importante, deberías de hacerlo. Pero deberías de hacerlo de tal modo que te concentres solamente en ese propósito, en esta actividad que en este momento tú estás realizando, que es la oración. Yo te recomiendo, por ejemplo, hacer una oración de tal modo que no te desvíes en pensar de repente en otro tipo de cuestiones. A veces interrumpimos una oración cuando la estamos dirigiendo a nuestro Creador porque en ese momento surgen tantas cosas de las cuales nos estamos empezando a preocupar. Y a veces dejamos oraciones intermedias o nunca las culminamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos estamos concentrando en el objetivo de la oración. Empezamos a desviarnos regularmente. Pero si te concentras al grado que sea posible solo en este asunto, en la oración, y entre más prolongada sea la oración que tú estás realizando, te va a permitir tener un solo objetivo, no te vas a desviar y es muy probable, y es muy seguro también, que llegues a relajarte de tal modo que des lugar a dormir. Confía plenamente en que Él también colabora, pero siempre y cuando tú no te desvíes sobre otro asunto que te va a dar lugar a evitar el poder dormir, porque te va a robar el sueño, vas a iniciar a preocuparte, a causarte ansiedad, nostalgia, exceso de preocupación, exceso de estrés, que no va a hacer más que afectarte tu estado emocional y por lo tanto sería imposible poder dormir. Cuando tú, por ejemplo, estás dando lugar a ser afectado por este insomnio, cuando regularmente nos concentramos en pensar demasiadas cosas, ¿no?, al mismo tiempo. De un asunto pasas a otro y pasas a otro y pasas a otro. Y cuando menos te das cuenta ya avanzaron los minutos, ya avanzaron las horas y te dan las 2, 3, 4 de la mañana o 5 sin poder dormir. Lamentablemente, ya cuando está amaneciendo es cuando se nos carga el sueño y casi es imposible poder levantarse. Estamos llegando tarde a nuestro lugar de empleo, a nuestras citas, a nuestros compromisos. Estamos haciendo nuestras actividades seglares en casa o actividades laborales de un modo inapropiado porque ya no estamos disfrutando la vida. El exceso de cansancio, la falta de sueño, la falta por el hecho de no haber podido dormir, el hecho de que hemos afectado nuestros músculos de nuestros ojos y estos se están reclamando constantemente el deseo por dormir. Y aunque estemos de pie, no se disfruta el día, no se disfrutan nuestras labores, no estamos disfrutando la vida y por lo tanto nos estamos amargando la vida y la de otros también. Por ello, es necesario
que si nosotros consideramos que estamos siendo afectados por el insomnio, regularmente es que somos demasiados preocupones, podría decirlo así. Nos damos lugar que en el momento en que deberíamos de aprovechar en descansar o en relajarnos, empezamos a pensar, como que retomamos que la camita, la noche se hizo para dar libertad a esos pensamientos negativos, a esas preocupaciones excesivas. Pareciese que ese fuera el momento crucial que nosotros hemos programado para tal cosa. Y esto lógicamente no va a ser más que robarnos el sueño. Por lo tanto, vamos a dejar de hablarnos a nosotros mismos en este sentido. Cuando no podemos dormir, es que uno se ha creado este propio insomnio, porque uno no deja de hablarse a sí mismo, no deja uno de pensar tanto en los problemas, no deja uno de pasar sobre un asunto y sobre otro más. Regularmente yo tiendo a pensar, ¿no? En ocasiones cuando pudiera sucederme algo semejante, ¿no? Yo me digo particularmente, antes de dormir lógicamente, siempre me digo, mira Ismael, mañana tendrás el tiempo cuando te levantes de preocuparte por esto que en este momento estás pensando, que en este momento te está preocupando. Date lugar a descansar, date lugar a dormir y mañana tendrás todo el tiempo de sobra cuando vayas en el medio de transporte, cuando vayas caminando o cuando estés haciendo tus actividades en casa, de pensar y de preocuparte. Ahí tendrás todo el tiempo, ahí aprovéchalo, no ahorita. Y me concentro, tengo como hábito, por ejemplo, para poder dormir y conciliar el sueño, el cantar una canción en voz baja, pero concentrarme exclusivamente en la canción. Y a veces no la termino, en ocasiones la culmino, pero completamente ya relajados o relajado con el afán de el paso siguiente, el poder dormir. Lo mismo con la oración que te decía, concéntrate exclusivamente en la oración y entre más larga te va a dar lugar a relajarte, pero no desviarte ni de la oración, o en el caso de que quieras cantar una canción, no desviarte de esta para que te concentres exclusivamente en ello y des lugar a dormir. Habrá muchos consejos que tú puedes encontrar en internet, ¿no? Hay muchas ideas prácticas. Tú puedes seleccionar, bueno, cómo dormir fácilmente, eliges ahí en el buscador y te va a dar una infinidad de opciones. Elige la que sea más conveniente y práctica para ti. Pero como te decía al inicio de este vídeo, si tienes a bien el dirigirte a tu Creador, orar constantemente y comunicarte con Él, también es una actividad muy efectiva. Bien, entonces, recuerda que debes dejar de hablarte a ti mismo mientras estás teniendo la intención de querer dormir o descansar, porque el mantenerte constantemente hablándote a ti mismo, pensando sobre tus problemas, no va a ser, o sobre tus metas, sobre tus proyectos, aunque no pienses necesariamente en problemas, a veces en tus buenos deseos, en proyectos, aún esto te roba demasiado el sueño. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar y a retomar estas palabras que nos menciona aquí nuestro libro de oro, ¿no? En el libro de Salmos, en su capítulo número 4, dice de este modo. Dice, en paz ciertamente me acostaré y también dormiré, porque tú, sí, tú solo, oh Dios, me haces morar en seguridad. Imagínate la confianza particular que tiene este escritor de este Salmos capítulo 4. Dice, en paz ciertamente me acostaré y también voy a dormir en paz, dice él, porque tú solo, Dios, me haces morar en seguridad. Imagínate esa confianza bastante positiva que haríamos tú bien, o tú y yo, en imitar. De tal modo que esto nos permita poder relajarnos por nuestra confianza que hemos cifrado en Él, que nos haga morar en seguridad y nos permita, en este caso, poder dormir tranquilamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, ¿cómo vamos a colaborar con nuestro organismo para poder dormir y descansar? Podríamos comunicarnos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y decirnos, cuerpo mío,
En este momento da lugar a aflojarte, da lugar a descansar, que si yo voy a contribuir contigo, ahora tú debes de contribuir conmigo. El comunicarnos regularmente con nuestro inconsciente, expresando este tipo de comentarios, este tipo de ideas, de que nuestro cuerpo se relaje, de que nuestro cuerpo se suelte para tener un descanso plácido, creas o no, tiene mucha efectividad. Recuerda que tu inconsciente no hace más que actuar de acorde a lo que tú piensas, lo que tú le estás comunicando. Y muchas veces, a veces nuestro inconsciente quisiera colaborarnos, pero si la manera en cómo tú te estás comunicando con él, la manera en que las ideas tú se las estás haciendo llegar de forma equivocada o errónea o no muy propia, pues simplemente él va a responder a ello, a lo que tú le estás dando, a lo que tú le estás exigiendo y a lo que tú crees que debe ser. Entonces colabora con tu inconsciente. ¿A qué me refiero? Que es como tu conciencia, ¿no? Con la que tienes que comunicarte. Puedes hablar con él y decirle, mira, en este momento tengo la intención de descansar, mañana tengo un día de actividades, permite colaborar conmigo, porque yo también tengo el deseo de colaborar contigo. Deseo dormir, deseo relajarme, deseo descansar, un sueño profundo que me permita recuperar, que me permita reparar mi organismo mismo para poder iniciar un día de actividades al día siguiente. Tu inconsciente va a responder a esa petición. Recuerda que la naturaleza misma, tu creador te ha proporcionado los medios para poder tener una vida placentera. Solamente es encontrar la mejor forma que te resulte práctica y llevarla a cabo. Colabora con la propia naturaleza. La naturaleza te ha enseñado la forma tan organizada en cómo ésta se desenvuelve, cómo colabora para proporcionarnos la vida. Y si tú, como parte de esa creación, colaboras con la propia naturaleza, la forma en que fuiste creado, te va a dar lugar a tener una vida mucho mejor. Bien, entonces, recuerda siempre ello. Es necesario que busques el método más práctico que a ti te funcione. Si ya bien dijimos la oración, excelente. Si ya bien comentamos una canción, también excelente. Hay quien incluso tiene por hábito levantar las pupilas hacia arriba, lógicamente con los ojos cerrados, levantar las pupilas en un proceso de algunos segundos, minutos, y les ha dado éxito para poder conciliar el sueño de una manera muy rápida, ¿no? Esto es algo, es un mecanismo que tu organismo por default siente que cuando tú haces ese proceso, esa actividad, es como un reflejo automático sobre el que a veces ya no se tiene dominio, el cuerpo empieza a relajarse e inmediatamente empiezas a dormir. Bueno, si a muchos les ha funcionado, búscalo. En internet te digo, hay muchas sugerencias que tú puedes utilizar, pero elige la que tú creas más práctica y te haya dado los mejores resultados. Recuerda que la mayoría de la gente se preocupa tanto por el insomnio, y esta preocupación exagerada sobre el insomnio es lo que la está matando, lo que la está perjudicando. En realidad el insomnio en sí no es el que te perjudica. Porque, mira, quiero comentarte que es cierto, una persona adulta, lógicamente, debido a la edad, su reloj biológico ya no está respondiendo al 100 como en el pasado. Las personas de la tercera edad, por ejemplo, tienden a dormir procesos muy cortos, pero paulativamente en tiempos diferentes. A veces el exceso de preocupación sobre el insomnio, sobre algunas personas ya adultas, es tan exagerado que no les permite esto disfrutar la vida. Pero si bien los adultos no pueden tener una cantidad de horas prolongadas, como cuando su organismo respondía al 100 cuando se era joven, ¿no? Un proceso de 8 horas de sueño profundo. Si bien el adulto no puede lograr ello, pero debe de tomar en consideración que sus procesos paulativos, sus pequeños o tiempos breves que da lugar para dormir durante la noche, los tiempos breves que quizás se dé lugar a dormir durante el día o durante la tarde,
Sumados todos esos tiempos, todos esos procesos, quiero decirte que están teniendo un proceso largo de descanso, de sueño o para poder dormir. Sumadas todos esos minutos, todas esas horas, tanto de la noche, tanto del día como de la tarde, se podrán dar cuenta que están cumpliendo la necesidad biológica que su cuerpo mismo les exige para poder descansar o poder dormir. Aunque no sea en un proceso largo, prolongado de 8 horas, pero sí, paulativamente, aunado, sumado, están teniendo un descanso exitoso. Entonces, por ello sería bueno no preocuparse tanto en exceso debido al insomnio, porque el insomnio en realidad no es en realidad lo que les está afectando su estado emocional, no es lo que en realidad les está matando o ocasionando una infinidad de enfermedades o problemas, no, sino lo que le está causando problemas es su exagerada preocupación sobre el insomnio. No, en realidad el insomnio es el que les esté afectando. ¿Por qué? Porque como te he dicho, si bien tienen a bien el poder dormir por etapas, pero están cumpliendo esa función. Entonces, si tú no eres adulto y todavía tu reloj biológico funciona al 100 por tu edad, porque eres joven aún, bueno, entonces, ¿qué es lo que te está provocando el insomnio? Tus exageradas preocupaciones por pensar en demasiadas cosas cuando deberías en este momento relajarte. Sería bueno cuando estés recostadito decir y colaborar con tu cuerpo, ¿no? Empezar a aflojar tu cuerpo desde tus piernas, tus brazos, tu mandíbula, tus ojos, tu rostro. Sentirte como si estuvieras flotando en una balsa sobre el río, ¿no? Por ejemplo. Relajarte de tal modo que empieces a comunicarte con tu organismo, con tu cuerpo, que colabores con él. Tu inconsciente va a responder a esas peticiones. Entonces, recuerda, ¿por qué te decía al principio de este vídeo, ¿no? ¿Por qué no sería bueno el preocuparnos tanto por el insomnio? Porque no es en sí el insomnio el que nos está afectando, sino nuestra excesiva preocupación acerca del insomnio. Aún por periodos breves, pero si estás durmiendo, estás cumpliendo esa función. Y no deberías de preocuparte o angustiarte tanto. Si eres joven, entonces, si no estás dando lugar a que tu reloj biológico, en este caso como en el caso de los adultos, ya no les funciona al 100 porque hay un desajuste, un desequilibrio debido a la edad, pues si bien tú no estás en esta situación, entonces debes de ver en qué te estás concentrando, que te está perjudicando, que te está ocasionando el problema para robarte el sueño. Bien, recuerda que la naturaleza misma está colaborando contigo. Fíjate, se sabe, nuestro gran maestro aquí en los relatos, por ejemplo, de los libros que tienen que ver con Mateo, con Marcos, con Lucas y Juan, nos expresa, por ejemplo, la ocasión en que Jesús tuvo o se dio la oportunidad de andar por el desierto 40 días, ¿no? Y en esta ocasión, Jesús no se dio lugar a probar alimento. Y es muy probable, el organismo se ha comprobado que tiene, lógicamente, la probabilidad de aguantar tantos días o semanas sin probar alimento. Difícilmente puede uno sobrevivir a 2 o a 3 días sin beber agua, ¿no? Pero en cuanto al alimento uno puede resistir un poquito más. Pero si bien en el caso de uno puede soportar el no alimentarse con comida mucho más tiempo y unos 2 o 3 días sin agua, no quiero decir que el hecho de aguantarse y evitar el beber como el comer te va a dar una vida placentera, vas a estar feliz, no, es todo un reto. Pero si bien el cuerpo, aun cuando tú hicieras una actividad semejante, tu cuerpo mismo, la naturaleza misma te va a exigir de manera biológica que necesitas beber, necesitas alimentarte, porque ese malestar que sientes aquí, esta resequedad que sientes aquí, la naturaleza misma te exige que cubras esa necesidad física. Pues asimismo, tu cuerpo, la naturaleza misma, tu cuerpo biológico, te va a exigir que cubras esa necesidad. Aunque si por un momento no has podido dormir tanto como tú quisieras, va a llegar el momento en que tu cuerpo te lo va a exigir. ¿Por qué?
Porque la naturaleza misma te va a obligar a ti a dormir a pesar de todos los esfuerzos que hagas en contra de tu voluntad. Y va a llegar un momento en que tu cuerpo va a darte la posibilidad de descansar porque tu organismo, la naturaleza misma, te va a pedir que cubras esa necesidad. Por ello te decía, no te preocupes tanto por el insomnio, porque esto es en realidad lo que te está afectando, no el insomnio en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dejar de preocuparnos? Ya lo dijimos hace un rato. No te preocupes tanto por él, porque esto es lo que te está afectando. Ya dijimos una serie, un conjunto de consejos que pueden resultar prácticos para ti. Si tienes o has cifrado tu confianza en tu Creador y crees en Él, la oración sería un buen método. U otras cosas mismas que tú hayas investigado o quieras investigar en internet. Entonces, recuerda que tienes tú que dejar de preocuparte por el insomnio, porque el insomnio en sí no es el que nos esté matando, porque nadie hasta ahorita se sabe, nadie ha muerto debido a la falta de sueño, nadie ha muerto. Regularmente lo que nos mata, lo que nos preocupa, lo que nos está afectando, de manera emocional, de manera física, es la preocupación excesiva acerca del insomnio. Eso es lo que nos está afectando. Entonces, esto es lo que más causa daño que el insomnio mismo, ¿no? Esa exagerada preocupación. Entonces, ¿quieres dar lugar? Intentar orarle, dirigirte a tu Creador, hazlo. ¿Tienes otro método eficaz? Excelente. ¿Quieres indagar en internet? También excelente. ¿Quieres dejarte llevar por algún consejo eficaz que algún conocido, amigo te pueda compartir? También excelente. Pero toma en cuenta que si después de esos consejos que te hacen llegar tú no colaboras con ello, difícilmente vas a llegar a tener el éxito esperado. No te desvíes del consejo que alguien te pueda proporcionar. Si empiezas el proceso y empiezas a desviarte, te regresas, te desvías, te regresas, te desvías, te regresas, eso va a dar lugar a que vas a terminar desviándote y vas a no conciliar el sueño. Debes de concentrarte a aprender a educar tu mente, aprender a tener un sentido de responsabilidad concienzudo, en concentrarte solamente en la actividad que tú crees que pueda ayudarte o que te han aconsejado o que tú has descubierto. Pero concentrarte solo en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir? ¿Qué es lo que vamos a dar lugar por cifrar nuestra confianza en nuestro Creador? Bueno, si ya has o quieres darte lugar a hacer una oración prolongada, una oración concienzuda, bien pensada, ¿por qué es necesario que lo hagamos así? Fíjate lo que dice aquí nuestro libro de Salmos en su capítulo número 3. Dice así: en cuanto a mí, yo ciertamente me acostaré para dormir. De seguro despertaré, porque Dios mismo sigue sosteniéndome. Qué maravilloso es la manera en cómo este escritor de Salmos lo expresa, ¿no? Dice que él había cifrado tanto su confianza en él, y dice: en cuanto a mí, yo me acostaré para dormir y de seguro voy a despertar, porque Dios mismo sigue sosteniéndome. Qué excelente. Y que tú lo tomes y yo en cuenta, en ver que si la naturaleza está colaborando contigo, tu Creador está colaborando contigo, tú debes de colaborar. No hay alguna actividad milagrosa, quiero decirte. No es de que quieras llevar a cabo un proceso para poder dormir que como varita mágica, tan solo hacerle así va a cumplir su función. Tú debes de aprender a colaborar con ello. Y si lo hacemos así, vamos a concluir como decía aquí el escritor de este salmo, ¿no? Capítulo 3. Yo ciertamente me voy a acostar y de seguro voy a despertar porque Dios sigue sosteniéndome. Vamos a tener y llegar a esa conclusión para poder comprender que sí podemos lograr conciliar el sueño, pero siempre y cuando evitando preocuparnos tanto en exceso por el insomnio. ¿Por qué?
el insomnio en sí no te está causando tanto malestar, sino tu exceso de preocupación sobre el insomnio. Hagamos descansar a nuestro cuerpo. Hay que cansarnos físicamente de tal modo que lo único que nuestro cuerpo al llegar la noche nos esté pidiendo es relajarnos, recostarnos y dormir profundamente. ¿Tienes a bien el realizar un trabajo que te permite cansarte físicamente? Hazlo, porque no hay nada que un buen descanso, un buen sueño no pueda reparar tu organismo. Si tienes a bien hacer ejercicio antes de dormir, realízalo de tal modo que tu cuerpo se canse y lo único que haga al tocar cama es dormir. Alguna actividad que pueda hacerte mantener ocupado, realízalo, porque esto te va a dar lugar a mantenerte relajado y poder descansar. Pues espero te haya gustado este vídeo, que el tema principal o particular de este fue sobre el insomnio, que no es en realidad el que nos está afectando o matando, causando una infinidad de problemas, sino es la excesiva preocupación que tenemos acerca del insomnio. Espero te haya gustado y tengas a bien el tomarlo en consideración para tu bienestar personal. Recuerda que es necesario que tú disfrutes, pero que también lo lleves a cabo, porque meramente no tendría ningún propósito simplemente hacernos llegar de tanta información, recopilar tanta información de la que muchas veces no la tomamos en consideración o no la llevamos a cabo, y por lo tanto el resultado siempre va a ser el mismo. Nunca vamos a tener el éxito esperado de acuerdo a nuestras necesidades. Por lo tanto, trata de considerarlo, trata de llevarlo a cabo si tú crees conveniente para ti, y si te gustó, te decía hace un segundo, no olvides darle like y compartirlo, pero también en tu caso, si no te has suscrito al canal, hazlo por favor. Esto va a dar lugar a que me encauce mucho más a continuar haciendo esta actividad para el disfrute y bienestar tuyo y del mío también. Pues fue un placer el haber estado contigo. Creo que este es el último vídeo que tiene que ver con respecto al descanso. Ya habíamos comentado otros 3 sobre la importancia del poder dormir, sobre la importancia del relajarnos, sobre la importancia de disfrutar incluso a raíz de estar bien relajados y bien descansados nuestro trabajo. Porque en la mayoría de los casos no es el cansancio físico en sí lo que nos está afectando, lo que nos está matando, sino es el cansancio psicológico, el cansancio mental, que nos está provocando una gran cantidad de problemáticas en nuestro estado de salud. Al estar relajados, disfrutamos el trabajo, disfrutamos las cosas de tal modo que al hacernos la vida mucho más fácil, al hacernos la vida mucho más placentera, logramos que otros también tengan una vida placentera y feliz. Pues fue un placer el haber estado contigo. Tu amigo Ismael se despide de ti y esperemos vernos para la siguiente ocasión. Que tengas un excelente día.